Saludos, bienvenidos a su podcast Talent Talks de Fidelis Solutions. Yo soy Yolén Salgado. Yo soy Rolando Salgado. Perdón, yo soy Rolando Pierre, invadiendo el espacio de Yolén Salgado. Yo estaré encargado de llevarles hoy esta entrega súper especial, vicepresidente de operaciones para Fidelis Solutions. Ustedes, algunos me conocen, otros en este espacio no, porque ustedes solo ven a Yolén, pero estoy muy feliz de que me haya dado la oportunidad para venir a entrevistar a tres talentos espectaculares de la industria de la tecnología y la medicina en Puerto Rico. Y hoy nos acompañan aquí en el Hotel Trip by Wyndham tres personas que son súper especiales para mí y para Fidelis desde el punto de vista de el apoyo en términos de negocios y estrategias y todos nuestros clientes de Infomédica, Luis, Héctor y Kenneth, con quienes voy a conversar en el día de hoy sobre temas relacionados de recursos humanos y obviamente esa trayectoria espectacular de 45 años de Infomédica que yo sé que muchos de ustedes están deseosos por escuchar y me gustaría empezar con las introducciones del lugar, con los nombres, las posiciones, su carrera, experiencia, ¿verdad? Y me gustaría empezar de Héctor, de izquierda a derecha, por favor, la introducción a toda la audiencia. Mi nombre es Héctor Santini, soy vicepresidente de Infomédica y condueño también del mismo. Llevo sobre 50 años en la industria. Digo sobre 50, porque que si lo contamos bien son más de 56 años, pero lo redondeo a 50, así que me conformo con eso. Así es que llevo muchísimos años en esta industria y soy socio de Luis y Kenneth, así que desde hace 45 años y en esos menesteres hemos estado juntos trabajando de tú a tú con relación a los, a los retos que siempre suceden dentro de la industria. Así es que de eso es que se trata. Muy bien. ¿Y profesión? ¿De profesión eres? Bueno, yo empecé como técnico de computadora, trabajando, arreglando los computadores de primera generación, segunda generación, tercera generación, y ya yo no sé qué generación hoy en día se compone. Así que en aquel entonces se llamaban computer engineer. Hoy en día, pues, yo no sé ni cómo se llaman tampoco. Pero lo que sí me dedico básicamente es a tener toda la información que tiene que ver con los computadores, este, y todos sus sub este, componentes y derivados. Así que de eso es el que estoy trabajando. Qué bueno. Al centro, Mr. Lewis. Muy buena. Mi nombre es Luis Ramírez Ronda. Yo estudié ingeniería eléctrica en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, conocido como Recinto Universitario de Mayagüez hoy día. Para nosotros, los de esa época, siempre colegio. Y hice mi maestría en Ciencias Meteorológicas en la Escuela de Minas y Tecnología en Rapid City, en Dakota del Sur, mientras servía en la Fuerza Aérea como oficial durante mis tiempos de servicio militar. Junto con Kenneth y con Héctor, fundamos Infomédica y hemos estado trabajando a través de estos 45 años, llevando a Puerto Rico desde los tiempos de contabilidad en máquinas mecánicas hasta las computadoras de hoy día, donde no podemos inclusive descartar los celulares que se pueden utilizar hoy día como un terminal de computadora remoto desde cualquier parte del mundo. Entonces aquí a mi derecha tengo a Kenneth. Kenneth. Hola, soy Kenneth Torres, vicepresidente y codueño de Infomédica. Mi profesión ha sido por muchos años programador de computadora. Tengo un grado en ese aspecto y un grado en récord médico clínico y actualmente funjo
como uno de los funcionarios administrativos de la empresa, especialmente en el área de desarrollo estratégico junto a Luis y a Héctor. Infomédica, 45 años. Es un número que muchas organizaciones medianas, pequeñas, hasta grandes, quisieran hoy día estar viva todo ese tiempo. Nosotros quisiéramos, como Fidelis, que acabamos de cumplir 10, algún día llegar ahí. ¿Cómo inicia todo esto? ¿Quién tira esa semilla? ¿Cómo este trío se da? De hecho, me dijeron por ahí que ustedes le dicen los infomédicos. O sea, que ¿cómo esa semilla se lanza para los emprendedores que están ahí hoy en día viéndoles, empresas pequeñas que están quizás buscando ese aliento en alguien o en un mensaje, y hoy puede ser el día que lo reciban? ¿Dónde? ¿Cómo inicia todo esto? Mira, a finales del 1980 surgió la idea, sembrada en nosotros por precisamente una persona, pariente mío, CPA, que trabajaba para el hospital Pavía, y con el advenimiento del Medicare para los hospitales en Puerto Rico, dijo, aquí hay una oportunidad especial, mira a ver cómo ustedes se organizan para hacer eso. Ahí yo era cliente de este caballero que está aquí, que trabajaba para NCR, y luego conocí a Héctor Santini, que también era un genio en computadoras de la NCR. Ahí comenzó. En el 81 nos incorporamos como empresa. Por eso que decimos 45 años. Empezamos en el 80. Ya estamos comenzando el año 45 por esa razón. Y me gustaría que Luis quizás añada, y Héctor, parte de la historia, que es la memoria. La memoria histórica. Sí. Todavía me llaman para resolver reuniones que hicimos hace 30 años. Pero estamos ahí tratando de conservar esa memoria bien. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos, pues básicamente la industria en Puerto Rico estaba un poquito insegura sobre lo que estaba pasando. Había muchos sistemas contables manuales. No había muchas computadoras. De las pocas computadoras que había en Puerto Rico funcionando bien, era un sistema de computadoras que tenía el Hospital Pavía, que había sido diseñado por la compañía Basic American. El producto se llamaba May del Caribe, era la compañía que en aquel momento era dirigida por el señor Miguel Vázquez, que en paz descanse, que mucha gente después lo conoció por ser gerente de NSR y fue gerente y presidente de Triple S en Puerto Rico y de varias compañías. Nosotros comenzamos a trabajar, a cambiar la idea de usar máquinas de contabilidad a sistemas computarizados. Y como una anécdota, en aquellos años, una computadora que hoy día no le llega ni a los pies ni al tobillo a uno de los celulares que usamos hoy día, fácilmente costaba $750,000. Y los hospitales estaban dispuestos a pagar $750,000 en un financiamiento a 5 años, y cuando se acababa ese financiamiento a 5 años, ya la máquina era obsoleta, así que hay que comprar otra máquina nueva y gastar otros $750,000 y volver un ciclo nuevo. Por supuesto, la programación en aquel momento era lo menos importante. Lo que importaba era la máquina. Cuando Infomédica decide entrar en el mercado de la programación, nosotros empezamos a tratar de convencer a los hospitales de que utilizando sistemas computarizados era más fácil, más rápido, y nos costó un poquito de trabajo convencer a muchos usuarios, pero a medida que ellos fueron viendo las ventajas, pues sí, fueron contratándonos. Y el reto más grande fue convencer a nuestros propios hermanos puertorriqueños que una firma donde habíamos 3 individuos, que lo que teníamos era ganas de ayudar a Puerto Rico, sí podía hacer ese trabajo. Pero poco a poco
lo logramos. Hicimos nuestros clientes, nuestros amigos, gente que no creía en nosotros, se convirtieron en nuestros mejores aliados. Entonces, pues yo tenía a mi lado a Héctor Santini, que era el que hacía todas las cosas difíciles, las hacía rápido, y las imposibles se tardaba una semana más. Y Kenneth, que era el programador por excelencia, que él programaba y las cosas funcionaban rápidamente. Así que dentro de eso, pues nosotros logramos convertir a Puerto Rico en un campo computerizado para la industria de la salud. En aquel tiempo todavía no se hablaba de récord médico. En aquel tiempo era solamente contabilidad y facturación y registro de pacientes. Cosa que logramos enseñarle a la gente. Y el mago de la programación pues lo hizo. Y el mago de los inventos aquí nos ayudó a lograr esas cosas. Qué bueno. Héctor, algo más de la historia, porque al final del día, muchos jóvenes que están aquí viéndonos, muchas personas de recursos humanos que ven este podcast, pues sí tienen cosas ahora, quizás en hospitales, hay alguien de un hospital hoy de recursos humanos observándonos, sí saben lo que tienen, pero no conocen la historia de dónde vienen, ¿verdad? Y cómo ha sido el impacto de Infomédica. ¿Qué más de la historia tienes por ahí? Lo único que yo puedo añadir es que, por ejemplo, cuando yo me unía a Luis y a Kenneth, pues para todos los efectos yo todavía trabajaba en NCR, y del área técnica yo me moví al área de ventas, y dentro de ventas me di cuenta de que la programación era el futuro de lo que uno iba a hacer en la vida. Y entonces me di cuenta también que decían por ahí, hardware is going down, software is going up. En otras palabras, el hardware, que es la máquina, va a bajar de precio, y el software va a subir de precio. Eso lo tenemos hoy. Exactamente. Y entonces, pues ahí me di cuenta de que era una buena oportunidad unirme a Luis y a Kenneth. Y ahí, pues, entonces me uní a ellos. Y entonces, pues, primero empecé como empleado para todos los efectos. Entonces llegó el momento en que yo les digo a Luis y a Kenneth, mira, yo quiero ser socio también junto con ustedes. Y Luis muy bien me dice, eso es fácil. Lo único que tiene que hacer es bajarte el sueldo. No es mucho, bajarte el sueldo. Sí, nada más, y trabajar. Básicamente me dijo quitarte el el sueldo, básicamente. Si lo podemos poner en un aspecto más grande. Pero, y con eso, pues, yo dije, está bien, y acepté. Y entonces, pues, empezamos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que no está en el script, pero básicamente quitarte el sueldo, bajarte el sueldo, dejar sus empleos. Los tres tenían un empleo, hospital y una compañía de computación, ¿verdad? NCR. ¿Cómo fue eso para ustedes como emprendedores que tenían familias, que se habían casado, que ya, o sea, porque hoy vemos a personas buscando, ¿verdad? Y con todo el derecho, ¿verdad? De la estabilidad y mucha gente que quiere emprender, pero quiere emprender en lo seguro y los emprendimientos, ninguno son seguros, tienen su nivel de riesgo. ¿Cómo fue eso, Kenneth? ¿Cómo fue el voy a irme del hospital donde estoy, que yo soy cliente de este señor al centro, y de repente me veo sin esa seguridad? Y entonces Héctor por allá, bueno, sencillo, tú quieres ser socio, pues tenemos que, para que las matemáticas y las finanzas den, hay que quitar algo del salario. ¿Cómo fue eso para ustedes los tres? Un comentario es que la razón por la cual te tenés que bajar el sueldo es que él ganaba más que nosotros. Esa es la realidad. Pero mira, esto comenzó como una gran aventura, unos atrevidos, fuimos atrevidos, éramos jóvenes, ahora somos experimentados, pero en aquel momento nosotros vimos, vamos a hacerlo. Aquí hay una oportunidad, y todavía 45 años después se reconoce que esa oportunidad nosotros estábamos en el sitio correcto, listos para tomar la rienda, y lo pudimos hacer.
atrevidos sin duda. Nos tiramos como Tarzán con el cuchillo en la boca. Las esposas de nosotros decían, ¿ustedes saben lo que están haciendo? Y le decían, y le decíamos, sí, pero aquí era, no sabemos. Pero la entrega fue extraordinaria. Yo tenía un computador en mi casa. La esposa de Luis Sandra, que cocina espectacular. Allí nos reunimos en la mesa en casa de Luis. Pero ella nos preparaba la cena. Luis ya era un experto preparando propuestas. Allí se produjeron cientos de propuestas. Hasta que entonces pudimos alquilar un local porque ya adquirimos unos clientes que no todos eran de la industria de la salud. Tuvimos clientes que eran de aduana federal, que le desarrollamos sistemas y fuimos a competir con eso en Estados Unidos. Y de verdad que la experiencia variada de tantas industrias distintas que pudimos intervenir y producir dinero fue lo que nos dio la base para entonces ya ir recogiendo el enfoque hacia la industria de la salud. Atrevidos todavía, somos atrevidos todavía. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando yo tomé la decisión, yo no consulté esa decisión con mi esposa. Me imagino que dormiste un mes en el couch después, ¿verdad? Sí, no dormí en el sofá, pero por poco. Kenneth estaba hablando conmigo y yo decidí, mira, Kenneth, vamos a hacer esto. Y yo llego a mi casa esa noche por la tarde y le digo a mi esposa, acabo de renunciar a la compañía NCR y vamos a formar una compañía. Y ella me dijo, ¿tú estás loco? Esa fue su palabra, ¿no? Pues hoy día, pues la locura que ella pagó, ¿ok? Por suerte. Pero dentro de toda la historia, pues nosotros siempre lo que hicimos, lo hacíamos Con ahínco. con ahínco, trabajábamos. Este señor programaba por las noches y teníamos un empleado que contratamos después, que en paz descanse también murió, que se presentaba a casa de Kenneth Torres a las 7 de la mañana y lo agarraba, lo montaba en su carrito y lo llevaba a los clientes. Él también programaba este empleado y Kenneth dormía en el trayecto en lo que llevaba al cliente, allá trabajaba y después regresaba. A veces él codificaba, yo era el que hacía el data entry hasta que llegó este señor. Entonces, una vez que llegó, porque llegó a los 6 meses, no llegó a los 3 años ni nada, él llegó a los 6 meses porque él era empleado nuestro, pero él dijo, yo quiero ser dueño. Se comió un poquito, se comió el hueso también. Ya ustedes saben la historia de que bájate el sueldo y pon chavos porque tenía que hacer un depósito de algo, ¿okay? Para comprar las acciones. Y hasta la fecha, pues hemos compartido estos 45 Oye, ¿cómo fue eso en tu casa, Luis? Ya voy a ser socio, el riesgo, ¿verdad? Básicamente, más o menos igual, porque fue algo que pues, tenía que renunciar a MCR, que era una compañía sólida, y emprender a una compañía que estaba empezando con unas visiones completamente distintas a como lo que era antes una compañía sólida, pues era un poco fuerte. Pero mi esposa se convenció y me permitió hacerle... ¿Te dio permiso? Sí, me dio permiso y hice el brinco. Como a mí, me dieron permiso para grabar Sí, podcast ahora, ¿verdad? pero mira, te voy a decir algo. Yo trabajaba antes, cuando trabajaba con NSR, era para todos los efectos, cuando era una época en donde cuando se vendía un computador, se vendía junto con un personal técnico. En otras palabras, a mí me vendieron unas cuantas veces. Yo fui vendido. ¿Ok? Así Que el sacrificio. se quería salir de eso. Sí, Tenía que sacar eso. sí, quería salirme porque... Mire, ustedes saben que este es un podcast que tiene un fin alrededor del talento humano y alrededor de recursos humanos. ¿Cómo fue ese primer proyecto
de integrar personas, porque para todos los efectos estamos hablando de cómo ustedes tres como talento se unen para formar esta compañía, esta organización que tienen hoy exitosa por 45 años. ¿Cómo fue ese primer, ok, estamos los tres, este colaborador que falleció, ¿verdad? El primero quizás que contrataron, pero wow, ya tenemos que contratar personas. ¿Cómo fue ese paso, ese primer proyecto de recursos humanos para contratar y para atraer talento? Porque esa es otra, o sea, ustedes eran pequeños iniciando a atraer personas nuevas que estaban establecidas quizás en otras empresas de mucho más data y quizás más grandes. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el reto allí para atraer y contratar ese primer grupo de personas? Mira, el reto más grande fue una empresa nueva sin capital, porque siempre hemos sido una empresa nativa que ha trabajado sin capital externo. El capital nuestro fue el que nosotros pusimos a trabajar, fue conseguir empleados y pagarles. Y empleados que confiaran en nosotros y que nos dieran su Su lealtad. confianza y lealtad para poder Confianza y venir a trabajar. lealtad, ¿ok? Porque para ese tiempo pues teníamos varios clientes, pero no todos los clientes que teníamos eran clientes que pagaban a tiempo o lo que fuese, como sucede en todas las industrias. Así que ninguno de nosotros tres cobraba. Nosotros nos reuníamos cada varios meses a hacer los presupuestos. Yo estuve poniendo en el presupuesto carro para los tres como por 8 años antes de que pudiésemos comprar un cajito cada uno, y fueron cajitos que fueron unos Honditas y unos cajitos pequeñitos, nada lo que uno pensaba, ¿no? Pero nada, tuvimos que anteponer nuestros deseos Para atraer para traer personal y que la compañía fuese creciendo y traer gente que tuviese al menos un poquito de conocimiento, porque a medida que nosotros fuimos implementando en varios clientes, las personas que conocimos allí, que muchos de ellos fueron empleados de máquinas de contabilidad. que no es lo mismo que una computadora, una máquina para los jóvenes, una máquina de contabilidad era teclear para hacer sumas y restas y meter los famosos ledgers magnéticos y toda esa serie de cosas. Y eso de museo. de museo, ¿verdad? Si quieren ver uno de esos, ¿dónde habrá uno de esos hoy? En el Smithsonian encuentran varios. Ok. Aquí en Puerto Rico deben haber unos cuantos, pero no sé dónde. La cosa fue que nosotros trajimos ese empleado y les enseñamos el mundo de las computadoras. O sea, que nosotros no meramente fuimos a enseñarles cómo usar nuestra programación, sino tuvimos que convertirlo de ese tipo de operador, un operador de computadoras, donde para todos los efectos, y honestamente en aquellos años, muchas de todas esas cosas no entraban dentro de los precios de lo que se cobraba, porque se cobraba un fee pequeñito, como dice Héctor. Las computadoras valían tanto que los fees que se hacían por las programaciones y por los entrenamientos eran pocos. Así que nosotros estuvimos viviendo una época donde los empleados cobraban y los dueños no. No cobraban. Una pregunta, Luis, el promedio más o menos de edad de la organización hoy en día en términos del personal, ¿cuál es más o menos? Bueno, nosotros tenemos empleados que llevan con nosotros 38, 39, 40 años, ¿ok? De los 45. Tenemos una empleada que ya no quiere que nosotros digamos ni su nombre, pero que comenzó con nosotros desde los 18 años. Wow. Hoy día pues tiene sus hijos ya trabajando y su esposo y todo ese montón de cosas, y todavía está con nosotros. Yo diría que ella tiene de los 45, ella tiene como 43, ¿verdad? O 42. Y Héctor, te pregunto, ¿a qué atribuyes tú la clave del éxito de que colaboradores hoy día tengan de los 45, 40, 35, que no son 2 ni 3, es un grupo importante? ¿A qué atribuyes tú el éxito de esa permanencia hoy día? Bueno, es que para todos los efectos, a nuestros empleados siempre le hemos dado una seguridad
de que dentro de la compañía hay una camaradería que le, le satisface y que para todos los efectos es importante el que entiendan, el que si no entienden algo, siempre van a poder seguir con nosotros y nosotros le podemos decir cómo hacer las cosas. O sea que para todo el efecto hay una eh, regularidad entre las personas, entre nosotros y los empleados, y los ayudamos para todos los efectos. Así que Es ser cercano y sí, preocuparse por la persona. bueno, pues de eso viene la cultura nuestra, donde en realidad es una cultura bien familiar, en donde siempre nos ayudamos unos a los otros. Y entonces, pues de eso es lo que yo creo que ha ayudado a que la gente se mantenga dentro de la compañía trabajando. Y eso, pues, Kenneth, el colaborador de 1980, 85, 90, al colaborador de hoy, ¿dónde tú ves la mayor diferencia y qué aprecias de uno y qué aprecias de otro? Porque hay cosas hoy, nuestros colaboradores hoy vienen muchísimo más preparados, mucho más conocimiento ya quizás más de software que de hardware, ¿verdad? Como bien mencionabas al principio, Héctor, pero ¿cuál es esa diferencia entre uno y otro y qué aprecias de uno y otro? La gran diferencia hoy día es aquel que lleva mucho tiempo con nosotros ha creado unas raíces de lealtad para la empresa. Los nuevos tienen una visión de vida distinta. Hay que seguir invirtiendo en ellos para que no se vayan. Tenemos de ambos grupos culturales, por llamarlo así, De ambas generaciones. de ambas generaciones, gente que llegan y no se quieren ir. Hay otros que están un corto tiempo y por un poquito de dinero más se van. Pero nuestra cultura es una cultura familiar. Nosotros nos interesamos en la familia de esos empleados. Ellos son tratados como familia. Sí, y hemos tenido casos de una empleada que la tuvieron que operar de cáncer y aunque tenemos plan médico para todos ellos, siempre hay unos deducibles altos y demás. La compañía se vació en ayudar y demás. O sea que hemos tratado de que todos entiendan la familiaridad y cómo nosotros nos interesamos en ello, porque todos sabemos los empleados son el activo más importante de cualquier empresa. Nosotros queremos siempre tratar de cuidarlos a ellos y mantenerlos para que ellos se mantengan en la empresa. ¿Qué diferencias ves, Luis, en el colaborador hoy al colaborador de hace 30, 40 años en términos de su conocimiento y de su entrega? Bueno, hoy, para beneficio de toda la industria, a todos los niveles, el estudiar computadoras antes era como algo raro, muy pocas personas entraban en esos campos. Hoy día, todas las universidades del país, incluyendo los colegios tecnológicos, tienen programas para entrenar personal a niveles de grados de maestría y algunos grados de doctorado, donde pueden ir desde lo más básico de ciencias de computadoras hasta lo más alto en inteligencia artificial, gráficas, lo que se llama Graphical User Interfaces. Nosotros hemos tenido empleados que salieron de universidades aquí en Puerto Rico, que estuvieron trabajando con nosotros y recibieron ofertas de compañías internacionales para irse a trabajar en Computer Graphics, que era lo que habían estudiado en la Universidad Interamericana. Pero de la misma forma, tenemos una serie de empleados que empezaron con nosotros y mucha gente en la industria dice que Infomédica es la escuelita. Nosotros los hemos entrenado, se han entrenado en varias disciplinas y cuando se entrenan en esas varias disciplinas vienen los altos compañías con altos recursos
y nos contratan a muchos de nuestros mejores. Qué bueno a la competencia de las compañías. Ya saben que Infomédica prepara, pero déjenlo allí un ratito. Pero bueno, esa es parte de de la cultura de la familiaridad y la cultura del desarrollo de talento, que obviamente la persona tiene la opción de quedarse o moverse, que es lo natural, No diríamos. se puede evitar. O sea, nosotros tenemos muchos empleados que todavía siguen siendo íntimos amigos de nosotros y nosotros seguimos siendo amigos de ellos y nos saludamos en todas las actividades educacionales a las que vamos. Pero, como dicen por ahí, desde el famoso año 2000, aquel cambio del año 2000, que se dieron cuenta que en Infomédica habían recursos invaluables que no tenían que invertir ellos ya porque ya nosotros habíamos invertido. Y lo seguimos haciendo, sabemos que eso es parte de la historia. Pero lo importante es que todos nuestros recursos son recursos de Puerto Rico. Se quedan aquí, nosotros le pagamos sus nóminas, sus ingresos son aquí, ellos mantienen su familia, pagan al fisco en Puerto Rico y Infomédica le paga al fisco de Puerto Rico por todos los ingresos que ha tenido a través de los 45 años. Es una compañía que invierte en nuestros clientes, pero también invierte en la economía del país. Esta entrevista es tan interesante que vamos a tener una segunda entrega con Kenneth, Luis y Héctor. De verdad que estamos súper complacidos de la participación de ellos en Talent Talks, este espacio de Fidelis, y que Yolene cortésmente nos ha cedido. Síguenos en todas nuestras redes sociales, dale like, comparte y disfruta de este contenido. Nos vemos en una próxima entrega de Talent Talks.